Rocío, mencionas el tema de las elecciones, esas fueron unas elecciones que nunca son perfectas, pero hay que reconocer, como bien dices, al árbitro, porque tanto las de marzo como las de ahora, que son fuera de calendario por las condiciones y los sucesos que ya sabemos, creo, tú me corregirás en esa parte, que incluso el tema de la compra de cédulas las denuncias fueron de menor envergadura. O sea, eso lo estamos Sí, disminuyendo. fíjate que digo señalo participación ciudadana porque es que la entidad que más observadores despliega siempre en todos los procesos electorales, y creo que rindió un informe sobre eso. Y pudimos ver que en procesos anteriores también por las redes se denuncian y circulan los videos. Y esta Exacto. vez yo creo que fue muy mínimo la denuncia de compra de cédulas, independientemente de que si sean ciertas o no, no hubo las denuncias fueron mínimas y Participación Ciudadana se pronunció sobre eso. Qué Y bueno. la OEA también, que supervisó el trabajo, también destacó el proceso y los números que ellos hicieron coincidieron con los de la Junta, los informes que levantaron. Y también creo que las encuestas de boca de urna que fueron depositadas en la Junta Central Electoral, porque la ley manda que la boca de urna hay que depositarla en la Junta, también coincidieron con los resultados de la Junta Central Electoral. Ya está anunciado la Ok. entrega de certificado de elección, en el caso de la candidatura del presidente electo, de Luis Abinader, y Raquel Peña como vicepresidenta. Y te reitero que la Junta hay que hacerle su reconocimiento porque de un proceso que entendíamos que el mundo se iba a acabar el 16 de febrero, que había una incertidumbre de los temas, cuestiones legales, si tenía autoridad para convocar, que el tema de la pandemia, el tema del voto del exterior, que en un momento se pensaba que no se iba a lograr y se logró, independientemente de las dificultades que hubo y en los sitios donde no se pudo votar. Y creo que es una gran lección para que inmediatamente se designa la nueva Junta Central Electoral que vence su periodo de noviembre, independientemente de que sean confirmados ellos o se nombren otros. Hay que sentarse a hacer una reforma en todo lo que tiene que ver con la normativa legal y la estructura para después de esta experiencia, reforzar aún más nuestra democracia, nuestro sistema democrático, porque al final el que gana es el país. Cuando tenemos estabilidad económica, Así es. hay mayor inversión extranjera, hay mayor seguridad jurídica, y a eso tenemos que apostar. También de las cosas que ha esperado la población son los temas que, independientemente de los temas económicos y de sanitario, está el tema de la designación del Procurador General de la República, que Luis Abinader ha prometido. Sí, el gabinete en general. Sí, pero El gabinete en general. sí, pero ya el gabinete se ha ido puntualizando quiénes serán las figuras del orden económico, y que lo dije anteriormente, y es muy importante el tema sanitario que hay que ponerle con el ojo a eso, conjuntamente que trabajen en coordinación con las autoridades salientes, porque ya pasaron las elecciones, pero el tema sanitario no puede pararse, detenerse, o sea, hay que seguir trabajando y aplicar todas las medidas que sean necesarias para que no se agrave la situación que ha ido preocupando nueva vez a toda la población y a todos los especialistas en este sector, y ver cómo se desenvuelve el sistema de justicia también. Así es. Hablábamos, yo te mencionaba el gabinete. Yo he dicho anteriormente y reitero aquí que un hombre solo no hace gobierno. Un gobierno es un conjunto de personas que tienen capacidades al Un servicio equipo, sí. de la cosa pública, al servicio del Estado. Exactamente, es un equipo. Tú Es dices que como ya se ha mirarlo, perfilado más o menos quiénes son. mirarlo, es ¿Sí? como un manager de un equipo de béisbol, que él no es el que gana el juego. O sea, tú necesitas todos tus jugadores y necesitas buenos Correcto. bateadores, buenos Todos. Así es. lanzadores. Y eso que tocaba decir una gran realidad. No solamente hemos elegido un presidente, sino también es importante saber el equipo que lo acompaña. Ya con la designación de la comisión de transición, Correcto. ahí se puede vislumbrar quiénes serán las principales figuras, o sea, esas personas que están en transición por lo regular son las figuras que
que acompañarán al presidente, entre otros más, que hay muchos colaboradores. Y se anunció que sobre la marcha se va a ir anunciando las figuras para las diferentes posiciones por vía digital, que también es un paso importante de que se utilicen las redes, así el gobierno también lo hace para las redes oficiales, oficiales para anunciarle al país quiénes serán los incumbentes de las diferentes posiciones. ¿Cuándo se sabrá o cuándo se empezará a saber quiénes son los miembros del gabinete, Julio? Porque estamos a nada de la transición. O sea, es otra de las cosas que este proceso nos trajo, una transición cortita. Mira, tú sabes que cada presidente tiene su librito de cómo manejar las cosas. Recuerdo que cuando Leonel Fernández ganó en el 2004, los funcionarios fueron anunciados el mismo 16 de agosto, exceptuando el equipo económico, que dio una rueda de prensa en su fundación y lo anunció por el tema de la crisis económica que había. Luis Abinader ha dado señales que lo va a ir anunciando sobre la marcha, ya para ir trabajando de manera acelerada sobre todo en la crisis que estamos viviendo. El equipo económico creo que debe ser y el equipo sanitario los principales en ser anunciados, y creo que a lo mejor hoy, mañana o pasado ya se irán anunciando de manera oficial quiénes serán las personas que ocuparán estas posiciones. ¿Cómo se vive, Julio, dentro del PRM, con la gente que hablas, con la gente que te reúnes, toda esta presión mediática a la que se está sometiendo Luis para tomar las decisiones de su gabinete, sobre todo en el tema del procurador, que es un tema arduamente discutido? Se sabe que lo nombra el partido, que lo nombra el presidente, pero se reclama cierto tipo de independencia. ¿Está él consciente de esa presión, de que con el solo nombramiento va a encontrarse gente que está de acuerdo, de frente, gente contenta y gente disgustada que quizás esperaba otras cosas de él? Pinky, el tema del procurador, para empezar, es una posición de un rango limitado, porque tú tienes que ser abogado, tienes que tener más de 35 años y más de 12 años de ejercicio. Entonces, bajo ese esquema, se reduce la lista. Se reduce el universo de tú poder escoger personas, por eso no hay ningún problema. Y la otra vertiente es que Luis Abinader fue una promesa de campaña y él cumplirá la promesa que ha hecho, porque toda la promesa la hizo, él no hizo promesa sabiendo que no podía cumplir, sino la promesa que hizo fue la que podía cumplir. Es que iba a nombrar un procurador independiente, o sea, no una persona que responda al partido, a los intereses partidarios, que esté decidida a luchar contra el crimen organizado, con la corrupción y la impunidad. Entonces, en ese sentido, no creo que exista ninguna presión partidaria ni mediática hacia Luis Abinader. Al final, él consultará tal vez sectores que tienen que ver con esa área y escogerá, entiendo yo, la mejor persona para ocupar esa posición, porque el país demanda una lucha en contra de la corrupción, porque no podemos seguir sin régimen de consecuencias, y debe ser una persona que pueda actuar libremente, que si tiene que perseguir personas del gobierno, el gobierno que inicia el 16 de agosto, lo pueda hacer sin atadura política, sin directrices de palacio. Eso es lo que se busca y es lo importante que se logre, que tampoco haya una lucha sectorizada, sino una lucha general contra la corrupción y contra el crimen organizado, porque sabemos que tenemos un gran tema de inseguridad ciudadana y el procurador es el jefe de la política criminal del Estado. Julio, finalmente, de mi parte, ¿sería quizás la figura del procurador una moneda de pago a algunas de las alianzas que el PRM efectuó antes de las elecciones? ¿O no se atrevería el PRM a canjear una figura como la del procurador para satisfacer a un sector político que le apoyó? No, es que te reitero que Luis Abinader ha prometido que será un procurador independiente, entonces
Si tú lo tomas como un proceso de negociación de alianza, tú vas a tener una figura dependiente de la partidocracia o del poder político. Entonces, en ese sentido, de un sector. Entonces, en ese sentido, debe ser una persona que no responda a intereses partidarios, porque te estaríamos cayendo en lo mismo. Es correcto. Al final, no sé, es una decisión una atribución constitucional que tiene el presidente de la República, que él lo podrá hacer a partir del 16 de agosto, y él sabrá qué persona designar en esa posición. Bueno, Julio, pues muchas gracias, siempre un placer recibirte, tú sabes que esta es tu casa. Le deseamos al gobierno de Luis Abinader y del PRM la mejor de las suertes, porque un buen gobierno es una ganancia para todos los dominicanos. Hay muchas expectativas con el gobierno de Luis Abinader y esperamos y todos debemos colaborar para que sea un buen gobierno por el bien de nuestra república.